política de los Estados Unidos, cuál es el impacto real que tiene en la Argentina, una lista de bienes que, bueno, se verán encarecidos, es realmente extensa, abarcando productos de uso cotidiano hasta artículos tecnológicos y también el impacto en los automóviles. Gerardo Schwartz es economista de IERAL, Fundación Mediterránea, desde Posadas, Misiones. Un gusto, Gerardo, que estés con nosotros. Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bueno, ¿qué debemos entender, Gerardo, cuando hablamos del arancelamiento de productos, política internacional, impacto en la Argentina? Bueno, la noticia del día de ayer fue esta aprobación o esta orden ejecutiva de Trump, del presidente de Estados Unidos, que sube los aranceles prácticamente a todos los países del mundo, Sí. a las importaciones provenientes de todos los países del mundo, lo cual tiene una serie de impactos. Y estos aranceles tienen una tarifa o una alícuota, un porcentaje, que varían desde casi el 60% de algunos países de África y del sudeste asiático, hasta el 10%, que es el mínimo de los que van a ser modificados. Cabe aclarar de que estas tarifas son adicionales a las que ya existen. O sea, por ejemplo, los productos provenientes de China que ingresan a Estados Unidos tenían un arancel en promedio del 20%, ahora se les suma 34 puntos porcentuales adicionales de aranceles a las importaciones, o sea que van a tener más del 50% de aranceles a las importaciones. Esto tiene varios impactos, tanto locales en Estados Unidos como en el resto del mundo. El primero, obvio, el más evidente y más inmediato que vamos a empezar a verlo, es si se llega a consolidar esto. Antes de ir a los impactos, cabe aclarar, a mí me parece interesante mencionar de que en las medidas que ha llevado adelante o que ha anunciado Trump hasta el momento, tenemos que diferenciar los anuncios de lo que fue efectivamente puesto en vigencia. Se había amenazado, por ejemplo, o anunciado tarifas muy fuertes a los productos que van o que sean originarios de México y de Canadá, y después esto fue dejado sin efecto. Claro. Entonces, primera aclaración, hay que ver si todo esto se termina aplicando o esa ronda de negociaciones abrumadora y como es realmente esta maratón de negociaciones que cada uno de los países comenzó ayer con Estados Unidos. Realmente no envidio la tarea de los diplomáticos no, para nada. norteamericanos que tienen que negociar ahora con todos los países estas tarifas. Hay que ver qué es lo que termina poniéndose en vigencia, pero supongamos que esto es lo que va a terminar entrando en vigencia y estando en funcionamiento. Estas tarifas que fueron anunciadas ayer. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso, primero que nada, los productos que llegan a Estados Unidos, tanto bienes finales como partes industriales, materias primas y demás, van a ser más caros. Y esa es la principal preocupación del consumidor norteamericano. ¿Cómo va a impactar esto en el precio o en el costo de vida de todos los norteamericanos? Y esto incluso trajo aparejado algunos temores ya de que Estados Unidos podría llegar a entrar en recesión por el fuerte impacto que podría llegar a tener esto en los precios finales. Acá insisto con que hay que ver qué de todo esto termina quedando, pero sin duda es un paquete muy fuerte de tarifas, de barreras a las importaciones en Estados Unidos. Ese es el primer impacto. Sí. A su vez, Trump dice de que este primero y principal impacto que va a tener en el consumo a través de precios muy fuerte, va a generar en el mediano plazo y en el largo plazo la erradicación de nuevas industrias o de industrias que ya ensamblan en Estados Unidos, van a terminar haciendo todos los productos industriales dentro de Estados Unidos. Esto, supongamos que se dé este proceso inversor que justifica o que explica el presidente de Estados Unidos. Esto no va a suceder de un día para el otro, sino que podrá suceder en los próximos meses o incluso años. O sea, por ejemplo, si pensamos en la localización de una planta industrial, no solamente de zapatillas Nike, sino, supongamos, de una planta automotriz o de autopartes,
que se mude de Europa, de Alemania o de Japón y de China hasta Estados Unidos, esto no se pone en práctica, no se pone en marcha de un día para el otro. Simplemente tiene que aprobarse el proyecto, realizar las tareas de planta, la inversión de Greenfield, la inversión en la planta, luego la contratación de personal y demás. Todo esto lleva varios meses y es por eso que las preocupaciones hoy en día pasan más por la recesión y el incremento de precios en Estados Unidos que este proceso inversor del cual habla el presidente Trump. Así que esa es la preocupación principal que hay dentro de este país. A partir de ahí, supongamos que se dé este proceso inversor, también hay preguntas muy claras acerca de qué tan competitivas van a ser las industrias en Estados Unidos. Claro. Porque justamente la base o la justificación del comercio internacional es que cada país haga aquellos productos en los cuales es más competitivo, que saben hacerlo mejor y a menor precio, a menor costo, y en ese marco, ¿qué tanto podrá mantener esa competitividad de Estados Unidos en el mediano y largo plazo? Y ahí hablamos de preguntas mucho más de fondo y de largo plazo, que son de difícil respuesta justamente, pero con seguridad el resultado va a ser menor al eficiente o al idealmente que se logra con ese libre comercio. Así que eso por ese lado. Esto con respecto a qué es lo que pasa en Estados Unidos. Con respecto a lo que pasa en el resto del mundo, esto genera varios también interrogantes. Por un lado, tenemos la realidad que más allá de cuáles sean las tarifas realmente aplicadas, algunas van a subir a todos los países o a la mayor parte de los países, principalmente los del sudeste asiático, China, algunos también del sur de África y demás, donde van a haber tarifas superiores al 20, 26, 30 e incluso 34% en el caso de China. Esto va a generar de que estos productos no van a entrar tanto o en los volúmenes que están entrando actualmente a Estados Unidos, con lo cual habrá una mayor oferta de estos productos en el resto del mundo, bajando el precio seguramente porque tendrán que colocarlos en países con un poder adquisitivo menor al de Estados Unidos. No todos lo podrán colocar en Japón o en la Unión Europea, sino que tendrán que colocarlo en distintos lugares. Y esto va a ser también difícil conservar algunos mercados para la misma Argentina, porque tendremos competencia de estos productos que hoy estaban orientados a Estados Unidos, porque estos países que van a tener que redireccionar su comercio van a buscar nuevos clientes, nuevos socios comerciales que hoy no los tienen o que hoy no son tan importantes, y esto sin duda va a afectar esos flujos de comercio a nivel mundial sin ningún lugar a dudas. A su vez, dentro de esto también el signo de pregunta tal vez más grande que hay es cómo van a responder desde la política comercial cada uno de los países. Y ahí ciertamente todavía no tenemos una respuesta uniforme, una respuesta clara de ninguno de los principales bloques, ya que algunos hablan de alguna devolución de favores y por lo tanto una suba de tarifas, y esto daría lugar a esa guerra comercial tan temida a nivel mundial, pero claramente existe ese riesgo, y ahí está el riesgo de que comienzan a hablar en la Organización Mundial del Comercio de esa recesión a nivel mundial o caída del PBI a nivel mundial. Claro, con el impacto también que puede generar. Se argumenta desde el gobierno de Trump el impulso a la industria nacional, la reducción del déficit comercial, ¿no?, como principales argumentos en función a seguir bancando, ¿no?, estas medidas. Sí, totalmente. Ese es el argumento que se tiene, que se mantiene. Ahora, lo indiscriminado de estas medidas nos hacen preguntarnos si son realmente voluntad de Estados Unidos llevarlas adelante o iniciar un proceso de negociación con cada uno de los países para ver si se encuentra un punto intermedio. Recordando lo que ya pasó con México y Canadá, que al principio hablaban de Estados Unidos, o Trump hablaba de tarifas a las importaciones provenientes de esos países, y después se echó atrás después de negociar
no solamente comercio bilateral, sino también a otros temas de interés que van más allá de la política comercial solamente, que tienen que ver con, por ejemplo, el narcotráfico y el flujo de inmigrantes en esos países. Habrá que ver si en estas negociaciones se tiene en cuenta solamente esa visión comercial, ese déficit comercial que tiene con cada uno de los países a los cuales mencionó y que está agravando, o simplemente tiene que ver alguna cuestión de recaudación de ingresos y poder generar un superávit fiscal dentro de Estados Unidos financiado con este comercio internacional, o tiene otros objetivos que van más allá del balance comercial propiamente dicho. La verdad es que tendremos que esperar un poco más para ver cómo avanza en estas negociaciones, porque insisto que seguramente los diplomáticos, tanto de todo el mundo, con asiento o con ejercicio en Estados Unidos, y los de Estados Unidos que tienen presencia en todo el mundo, están con unas frenéticas negociaciones a partir de ayer, hablando y negociando cada uno de estos puntos. No solamente las tarifas en general, sino producto por producto y país por país. Desafíos para empresas y marcas. Gerardo, gracias desde Misiones. Un abrazo. Buena semana. Por favor, gracias a ustedes. Saludos a todo el equipo y que tengan buen día. Saludos.